Pueden leer en tus Biblias del Mateo 28, 16 a 20. Y hemos estado en una serie de predicaciones sobre el discipulado. Y esta vez el turno es sobre el discipulado y las misiones. Entonces, el título que tengo es Discipulando todas las naciones. Mateo 28, 16 al 20, que dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oremos. Padre Celestial, gracias por esta porción de tu palabra y abre nuestros oídos y corazones para escuchar qué nos dice hoy de tu palabra, para obedecerlo, creerlo y andar en tu senda para nosotros individualmente y como congregación, como iglesia, para trabajar juntos en tu obra. En nombre de Jesús, amén. Hoy día, en algunas partes del mundo, hay gran avivamiento de la fe cristiana. Hay movimientos de muchas personas viniendo a Cristo en Irán, Nepal, Mozambique, Cuba, entre los berberos de Argelia y en el este de India. Recién escuché que en un día 35,000 personas de esta parte de India vinieron a Cristo. Esto es lo que vemos o vimos en los 3 primeros siglos de la era cristiana. Es porque ponían en práctica la enseñanza de obedecer todo lo que Cristo nos enseñó, incluyendo discipulando a todos a quienes podían alcanzar. Es que las buenas nuevas de liberación de las cadenas del pecado y Satanás, la transformación y la esperanza de vida eterna reinando con Cristo es tan maravilloso. ¿Acaso eso no te anima también? Cuando Jesús se apareció a sus discípulos en Galilea, como les pidió que esperasen, les dio las últimas instrucciones acerca de la misión de ellos y regresó al Padre en poder y gloria. Luego de haber visto al Cristo resucitado, se inclinaron y le adoraron como el Señor y Salvador del mundo. Es posible que los 500 hermanos a los que Jesús apareció en un momento mencionado por Pablo en 1 Corintios 15, estuvieron en la montaña al mismo tiempo, ya que él había dado instrucción diciendo: Id, avisar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Allí Jesús les encargó el magnífico plan de expandir el reino de Dios. Su misión debía llevarse a cabo en el poder de la resurrección por el don del Espíritu Santo.
La gran comisión de Cristo se puede resumir en las cuatro palabras todas o toda o todas, toda autoridad, todas las naciones, todas las enseñanzas de Cristo y siempre o todos los días con nosotros. Su aplicación no solo era para los 11 que anduvieron con Jesús en ese tiempo, sino que fue escrita en el Evangelio como una misión para todo el que sigue a Cristo. Esta es una señal particular en la que Él promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Ahora, toda autoridad. Al igual que el Cristo resucitado que se presentó a sí mismo en las nubes del cielo al anciano, días de la antigüedad, el Hijo del Hombre cumplió la profecía de Daniel 7:14 y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas les sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Jesús inauguraba el comienzo del periodo final de la historia antes del fin del mundo, cuando el juicio de Dios venga y Cristo retorne en gloria. Él venía como el segundo Adán para cumplir el mandato de dominio fallado por Adán y su raza a través de la caída de Adán. La genealogía inaugural de Mateo, que conduce a Jesucristo, se refiere deliberadamente al Génesis 5:1, que dice: este es el libro de las generaciones de Adán. Desde otro ángulo, Mateo apunta a la autoridad de que Jesús fue visto en el tipo a través de Ciro, rey de Persia, cuando él hizo una directiva en cumplimiento de la profecía de Jeremías a los exiliados en Babilonia. Segunda Crónicas, que es el final de la Biblia hebrea en lugar de Malaquías, termina con el Señor agitando el espíritu de Ciro para hacer una proclamación en todo su reino. Segunda Crónicas 36:23. Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios, esté con él y suba. Nótese la similitud con la gran comisión de Jesús. El Señor le dio a Ciro todos los reinos. A Jesús se le da autoridad sobre el cielo y la tierra. Ciro fue encargado de edificar una casa de culto en Jerusalén. Jesús comisionó a sus discípulos para que sean construidos en un santo templo, con cada creyente como una piedra viviente en ella. Ciro dijo: sea Jehová su Dios, esté con él. Jesús dijo: yo estoy con ustedes siempre hasta el fin de la era. Ciro dijo: déjalo subir. Jesús dijo: por tanto, id. Jesús vino más que cualquier gobernante terrenal, pero con la autoridad de aquel que es supremo sobre el cielo y la tierra, sin nada fuera de su control soberano. Jesús desplegaba una autoridad amedrentadora ante sus discípulos. Su aserción o afirmación de tener toda autoridad en los cielos era la aseveración de la autoridad de Dios, de
y de este modo él reclamó de ser Dios. Sin embargo, es por esta autoridad de la que hemos sido encargados. Esto establece la base para la actividad del creyente de hacer discípulos de todas las familias de la tierra. Jesús afirmó: toda potestad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id. Toda autoridad es un atributo de Jesús desde la eternidad pasado, como Él es Dios y todas las cosas fueron creadas a través de Él. Sin embargo, como el Dios que vino como el Hijo encarnado de Dios, que murió y resucitó, declaró su autoridad a sus discípulos para asegurarles su poder para completar la asignación que les ha dado y para confirmar la fe de aquellos que dudaban. La autoridad de Jesús había sido desafiada por los principales sacerdotes y maestros de la ley después de su purificación del templo. Pero Cristo respondió en su juicio delante del sumo sacerdote cuando le preguntó si era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú mismo lo has dicho, sin embargo os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo sobre las nubes del cielo. Aquí Jesús cita la profecía de Daniel acerca de la divinidad y reino del Mesías. Jesús demostró su autoridad por sus milagros y en última instancia en su resurrección. Al reclamar toda autoridad, Jesús está transmitiendo su autoridad para comisionarlos a trabajar a través de su ministerio. La autoridad de la resurrección es una potestad espiritual concedida a los discípulos de Jesús para destruir las obras de Satanás en el mundo. Es lo opuesto a alguna historia cristiana que buscaba expandir la iglesia por medio del poder militar, económico y tecnológico. En tiempos más modernos, algunos han tratado de hacer eso con tácticas mercantiles, de diversión, con un mensaje sin fundamento y tergiversado, y el diálogo interreligioso y con poderío político. Sin embargo, sin la autoridad manifiesta del Cristo resucitado y el mensaje de la cruz, todos estos esfuerzos resultarán vanos, porque es una obra de naturaleza espiritual y el Espíritu de Jesús obra a través de nuestras oraciones. Juan Piper escribió: Pablo dijo que su apostolado le fue dado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1:5. Las misiones son para la gloria de Cristo. Su fin es restaurar la supremacía de Cristo entre la humanidad. Al reconocer la supremacía de Cristo, conduce a que todos lo adoren como Señor sobre todos. Fe de obediencia con la que desafiamos al mundo es sometido al llamado de Dios como un acto de obediencia que resulta por el don de fe. Cristo tiene una autoridad legítimamente sobre todos como el que resucitó de los muertos y ahora reina sobre todas las naciones. Reconocemos la autoridad de Cristo sobre nosotros por la obediencia a todos sus mandamientos en nuestro bautismo en el nombre trino. El nombre, su carácter y atributos
de Jesús es el mismo que el del Padre y el Espíritu Santo, ya que comparten un nombre. Ser bautizado en el nombre es comprometerse a identificarse con ese nombre, asumiendo el carácter de Cristo y comprometiéndose a ser un verdadero representante de su nombre. Sabiendo que a Jesús se le ha dado toda autoridad al obedecer su mandamiento de llevar el evangelio a todas las gentes, podemos estar confiados en que nuestro esfuerzo tendrá fruto y que si su palabra es proclamada con fidelidad, ella no retornará vacía y logrará su propósito. Isaías 55:11. Nuestro éxito evangelístico no depende solo de nuestro esfuerzo humano, sino que al final es enteramente por la obra del Espíritu de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos da convicción de pecado, nos da fe y nos renueva el corazón del creyente. De modo que en nuestro esfuerzo evangelístico debemos humildemente y devotadamente depender de la autoridad y del poder de Cristo que nos capacita a usarlos para sus propósitos de escoger a los elegidos para sí mismo. Debemos ser pacientes en esperar por el momento de Dios de convertir el corazón de piedra a un corazón de carne. Mientras tanto, debemos permanecer fieles y diligentes en obedecer los mandamientos de Cristo. Al tener el privilegio de ver que alguien profesa la fe en Cristo, solo nos podemos regocijar en el Señor y darle la gloria por su obra de salvación, que no se halla en la sabiduría del hombre, sino solo en el poder de Dios. Segundo, todas las naciones. Jesús llegó a declarar la autoridad que él tiene, prosigue a encargar a sus discípulos diciéndoles: por lo tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Aunque la palabra id no está en forma de mandamiento, ella participa de la forma imperativa con el verbo del cual depende. En vista de la autoridad de Cristo sobre todas las cosas, como aquellas que hemos sometido bajo su poder, debemos también ir y hacer discípulos. Lleva acción, hecho de nosotros. Hacer discípulos es enseñarlos y entrenarlos. En realidad, solo Dios puede hacer discípulos. Pero Él nos ha equipado para enseñar y entrenar a aquellos a quien realmente ha llamado para sí. En el entrenamiento de los discípulos se incluye el bautizarlos y encaminarlos a obedecer todo lo que Cristo ha ordenado. La gran comisión de Cristo de hacer discípulos de todas las naciones tiene sus raíces en el pacto de Dios con Abraham, cuando le dijo en Génesis 12:3: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Jesucristo es la semilla de Abraham, por medio de quien todas las naciones son bendecidas. El Evangelio de Mateo vuelve al final a un tema introducido al principio, Mateo 1:1, que las bendiciones prometidas a Abraham y a través de él a todos los pueblos se cumplirán ahora a través de Jesús, el Mesías, haciendo discípulos de todos los hombres en todas partes, sin distinción entre judío o gentil. Como escribió Pablo a los Gálatas:
Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Jesucristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. De Gálatas 3. La promesa del Espíritu fue derramada sobre los creyentes en Pentecostés, donde gente de diversas naciones recibieron el Espíritu. De Jerusalén los primeros creyentes fueron echados fuera a Judea, Samaria y a los confines de la tierra por la persecución. Estos judíos creyentes vinieron a entender que el Evangelio también era para los gentiles, como el Espíritu fue dado a Cornelio y a toda su casa. Hechos 10. La iglesia tiene muchas funciones y todos son importantes para su existencia. Ella lleva el testimonio de Jesucristo, provee confraternidad y membresía, oficia el servicio de culto con regocijo, recibe la enseñanza de la Biblia, hace la caridad a sus miembros y a la gente de fuera, y proféticamente condena lo malo y otorga justicia. Sin embargo, compartir las buenas nuevas con gente fuera de la iglesia o invitarla a seguir a Jesús, como lo describe el misiólogo peruano Samuel Escobar, provee un enfoque y dirección para todas las demás funciones. Así uno puede decir que la iglesia existe para hacer misiones, pero aquella iglesia que solo se ocupa de sí misma no es una verdadera iglesia. El misiólogo Harvey Kahn, quien sirvió en Corea, dijo: la iglesia es la única organización que existe para los de afuera. Emil Brunner nos da una analogía pegadiza. La iglesia existe para la misión, como el fuego se produce al quemar. Es la responsabilidad de cada cristiano en la iglesia ser testigo de Cristo, tanto en palabra como en acción. El famoso historiador de la iglesia alemán Adolfo Harnack dijo: no podemos titubear a creer que la gran comisión del cristianismo fue la realidad cumplida por misioneros improvisados. Son los laicos, gente no ordenados, en los bancos de la iglesia, los que tienen la oportunidad de difundir el reino de Dios. Nuestro testimonio debe ser hecho cuando el Señor provee la oportunidad en nuestra vida cotidiana. Además, necesita hacerse con intención, estrategia y planificación por medio del poder del Espíritu. Comienzan hoy en hacer una lista de personas por quien deben estar orando para su salvación y buscan oportunidad de compartir tu fe en Cristo. Comparte tu lista con tu grupo pequeño de oración y oren. Piensa para tu lista de tu compañero de clase o de trabajo, del quien trabaja en la tienda donde frecuentes, el colmado, de tu peluquero, de tus vecinos y de tus parientes y familiares. La misión de Cristo para nosotros de hacer discípulos de todas las naciones puede más correctamente ser traducido: hacer discípulos de todas las familias de la tierra. Eso quiere decir que la
tarea del misionero solo está completa cuando todas las familias y su parentela del mundo haya sido evangelizados. Se hace bien claro por las escrituras que la obra del frente misionero entre los que nunca han escuchado la palabra debe tener la mayor prioridad para la iglesia. Aunque no todos están llamados a servir de manera intercultural, todos estamos llamados a participar en el movimiento del evangelio mediante la oración, el de dar, el testimonio y el envío de aquellos que están llamados a esta tarea. Hemos sido desafiados por Lloyd Kim, coordinador de la Agencia de Envío Misión al Mundo, para enviar como socios globales al 1% de las personas de nuestras congregaciones. 1% de esta iglesia. ¿Están preparados para ir? Ahí veo un candidato ahí. Esto aumentaría en gran medida nuestro nivel actual de envío. Sin embargo, es un objetivo realista para cada iglesia evangélica. El porcentaje de toda clase de cristianos en el mundo ha permanecido en un 33% desde 1900 hasta más o menos los 1980s, y ahora ha bajado a 32%. Sin embargo, desde aquellos tiempos, el porcentaje de la población mundial que nunca ha escuchado el Evangelio de ninguna forma ha disminuido de 64% a 28%. Aún así, en la segunda década del siglo XXI, mientras la población del mundo está creciendo rápidamente, 2.3 billones de gente, se dice 1,000 millones de gente, no han oído nunca el Evangelio. Para muchas de esta gente, si usted le preguntara, ¿has oído ustedes acerca de Jesucristo? Y ellos podrían responder, no, es una nueva bebida. De toda esta gente que nunca han escuchado el mensaje evangélico, acerca de 3.6 mil millones viven en una cultura donde no existe una iglesia que testifique en medio de los 7,130 grupos de gente no alcanzado. Es de grupos de su propia cultura y lenguaje. Estos son 44% de toda la población del mundo de 8.2 mil millones de personas. Entonces, hoy hay más personas vivas que no conocen a Cristo que en cualquier otro tiempo en toda la historia. Esto quiere decir que con urgencia se necesita la gente que sobrepase las barreras culturales y lingüísticas para llevarles el Evangelio. Cuando la tarea se haya completado, podremos saber que Jesús ya viene pronto por su iglesia. Jesús mismo dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. Él nos llama a participar en la venida de Cristo. ¿Cómo podemos saber que los que eran no alcanzados han sido ya alcanzados? El grupo evangelizado es aquel donde una iglesia indígena ha sido fundada y que tiene la fuerza y los recursos para evangelizar el resto del grupo. Sin embargo, el grupo evangelizado
puede no dar señal de responder al mensaje. En la versión de la Gran Comisión en Mateo se nos dice, haced discípulos de todas las naciones. Esto claramente indica la necesidad de ver resultados entre la gente para considerar la tarea completa. El hacer discípulos de las naciones no se debe considerar como incorporarlas como una nación en general, sino como individuos que son bautizados y enseñados en el camino de Cristo. Entonces, dentro de la comunidad redimida alrededor del trono de Dios, habrá individuos de toda tribu, lengua, raza y nacionalidad que han respondido a la proclamación de Cristo. Esto necesariamente quiere decir que nuestra comisión incluye no solo la proclamación, sino el hacer discípulos de los que han arrepentido del pecado y dado su vida para seguir a Cristo al adherirse a sus mandamientos. Pero todavía tenemos una gran tarea delante de nosotros. Entre los no o casi no alcanzados, no hay un movimiento cristiano autosostenible entre esa población. Hay 38 grupos de más de 10 millones de personas que están en las fronteras de misiones donde no hay más de 0.1% de cristianos o entre algunos casi ningún cristiano. Imagines esto en este día de fácil comunicación mundial. Hay necesidad urgentemente que misioneros sean mandados a ellos con el Evangelio. Tiene que ser persona a persona. Hay gran apertura para eso desde la República Dominicana. Esta iglesia puede mandar a alguien a ellos. La tarea de hacer discípulos debe incluir la creación de iglesias en las cuales los nuevos discípulos son incorporados y reciben los medios de gracia para ser fructíferos en su camino con Cristo. Esto es parte de lo que significa el bautizar discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como un medio de gracia, el bautismo es un rito inicial que une el discípulo a la iglesia visible. Es el signo y sello de nuestro pacto de unión con Dios. Y por el bautismo el discípulo responde a la gracia de Dios y declara su fe y alianza a Él. Y al recibir el bautismo se establece una diferencia palpable entre los que permanecen en la iglesia y el resto del mundo. Como discípulo bautizado, tienes derecho a todos los privilegios de membresía, los cuales incluyen cuidado y disciplina espiritual, enseñanza fiel de la palabra, el ejercicio de los dones espirituales, hermandad en el cuerpo de Cristo y la mayordomía de los dones materiales de Dios. En esto está incluida la participación del mandamiento de Cristo de evangelizar el mundo. El bautizo de discípulos claramente conlleva la creación de iglesias. Esto ha probado de ser el medio más eficaz para evangelizar. Solo trayendo nuevos creyentes a la iglesia se ven los frutos del testimonio protegido de los ataques furiosos y de la decepción del mundo. Es en la iglesia donde los nuevos creyentes pueden estar seguros de su salvación por el uso de sus dones y el recibimiento de los medios de gracia, la cual incluye los sacramentos de bautismo y la cena del Señor, la predicación y enseñanza de la palabra de Dios, la oración, la hermandad, la caridad y la misión. Ahora, tercero, todas las enseñanzas de Cristo.
Un elemento crítico de la comisión de Cristo debido a nuestra inmadurez es enseñarles a observar todo lo que os he ordenado. James Boyce enfatiza la importancia de enseñar toda la Biblia para cumplir con la misión de hacer discípulos. Él escribió: tenemos que enseñarles todo lo que Cristo nos ordenó. Hoy día parece que lo que vemos es lo opuesto. En vez de esforzarnos para enseñarles todo lo que Cristo mandó, parece que muchos tratan en lo posible de eliminar la mayoría de sus enseñanzas, concentrándose en lo que es fácil de entender, en lo que nadie va a objetar de la esencia de la enseñanza. Es la gracia sin juicio, amor sin justicia, salvación sin obediencia y victoria sin sacrificio. El motivo de estos embaucadores que disminuye el mensaje puede ser bueno para ganar muchos a Cristo si es posible, pero este es un método mundano y el resultado, como consecuencia natural, es resultado mundano. Los discípulos no se hacen con una enseñanza defectuosa. El mundo no está sujeto a la autoridad de Cristo con un evangelio de medias o incompleto. Ahora, la esencia del evangelio que enseñamos a las naciones se encuentra en los ejemplos de la predicación en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pedro predicó en la casa de Cornelio de que llegó. Ellos testificaron que Cristo vivía después de la resurrección de Jesús. Nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es Él el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, así cumpliendo los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hechos 10. El testimonio de las enseñanzas de Cristo nos dirige a dos puntos importantes en el mensaje que vamos a enseñar. Primero, debemos enseñar de la señoría de Cristo, quien tiene toda autoridad para juzgar al mundo y ante quien todos debemos someternos. Esto significa que Jesús no está en la tumba muerto, sino que vive en el universo con todo el poder. Segundo, debemos enseñar a Cristo como el Salvador del mundo y de quien se profetizó en el Antiguo Testamento por los profetas. Tener a Cristo como nuestro Salvador es reconocer nuestra condición pecaminosa en vista de la santidad de Dios y poner nuestra fe en el nombre de Jesucristo en la cruz, de que nuestros pecados son lavados, que nuestra deuda ha sido saldada y que la ira de Dios ha sido satisfecha por la fe en Él. Otros temas importantes, tanto expresados como atribuidos en la predicación de los apóstoles, eran la autoridad y suficiencia de la Escritura, la soberanía de Dios en su gobierno sobre el universo y sobre nuestra salvación, la corrupción de la humanidad por el pecado, la gracia de Dios para salvar a los pecadores indignos solo por Cristo, la necesidad de buenas obras, de amor, misericordia y justicia como un discípulo. Y la seguridad del creyente de saber que Dios mismo es el responsable de nuestra salvación.
Además, al bautizar discípulos significa se les enseña que nosotros y nuestros hijos somos llevados a una relación del pacto de amor con Dios que está sellada por el signo del pacto, el bautismo. El enseñar a los discípulos no consiste solo en darles la verdad como acontecimientos o información, sino que les debemos enseñar la obediencia. Pero para obedecer, las verdades y doctrinas de Cristo deben ser aprendidas. Sin embargo, la doctrina y la obediencia no pueden estar separadas. La verdadera doctrina es aquella que se practica. Así, Pablo escribe que hemos recibido gracia y apostolado para llevar a la obediencia de la fe por el bien de su nombre entre las naciones. Romanos 1:5. En la gran comisión de Jesús vemos que el bautizar en el nombre trino es parte del proceso de hacer discípulos. Negar que el bautismo es necesario, como algunos abogan en el movimiento interno para llegar a los musulmanes, es negar a seguir a un seguidor de Cristo la bendición de su gracia, la identificación con el Dios Trino y con su pueblo en la iglesia y las promesas de Dios recibidas a través del sacramento. Además, significa desobedecer el mandato explícito de Jesús y de los apóstoles, por lo que no hacerlo es un pecado. Ahora, último, siempre con nosotros, todos los días. Como el Cristo que nació en la tierra para ser designada el Immanuel o Dios con nosotros, Mateo 1:23, ahora Jesús promete estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. La promesa dada a María al comienzo del Evangelio de Mateo es repetida y confirmada al final del libro. La promesa de Cristo de estar siempre con nosotros en griego literalmente dice todos los días, aún hasta la consumación de los tiempos. Ello quiere decir que si seguimos a Cristo como sus discípulos, obedecemos como Él lo ordenó y vamos al mundo con el Evangelio. Él estará con nosotros en los tiempos de bendiciones como en el de penalidades, hasta que lo veamos en su gloria. Esta promesa puede ser como algo especialmente adaptada a nuestra responsabilidad de enseñar al mundo todo lo que Cristo ordenó. Llevar a cabo esta tarea con fidelidad no es fácil, ya que puede incluir penalidades, sufrimiento, rechazo, persecución y opresión. Pero tenemos la existencia de Cristo para este esfuerzo. Nosotros podemos ir adelante confiadamente a pesar de las incertidumbres y dificultades, que no seremos desamparados. Él siempre estará con nosotros. Aleluya, ¿no? Hoy día, mucho del esfuerzo misionero viene de las iglesias más jóvenes, lo que llamamos el tercer mundo. Por ejemplo, los misioneros de Nigeria asisten a las comunidades musulmanas no evangelizadas que colindan con países como Chad, Níger y Burkina Faso, estableciéndose allí para labrar la tierra y fundar iglesias. De tales iglesias emergentes salen los misioneros a unas de las más difíciles misiones de campo, donde los misioneros del occidente nunca se aventurarían a ir. Como lo denota Samuel Escobar, en muchos de los casos estas iglesias carecen del poder político, social o económico. Así como fue en el primer siglo de nuestra época, igualmente el único poder que los misioneros tendrán es el poder del Espíritu. Los que
que los lleva hasta los confines del mundo. Y el poder de Cristo ha resucitado, quien les asegura la victoria más final, más allá de las penalidades y conflictos del presente. Como siervos de Cristo, debemos afirmar que su promesa está con nosotros como lo proclamó Isaías en capítulo 41. Como las costas vieron y tuvieron temor, y los confines de la tierra se espantaron en el aguaje del juicio de tsunami del siervo del Señor. La descendencia de Abraham, que fue tomado de los confines de la tierra y llamado las tierras lejanas, tienen esta promesa de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios y te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 10, ahí el último. El Evangelio de Mateo termina con una nota de esperanza de la venida del reino de Dios en su plenitud. Jesús vino inaugurando el reino y nos dio la tarea de asegurarnos que está esparcida por todo el mundo, que sea esparcida por todo el mundo. Así la meta final es aquella en que ponemos nuestra esperanza de que con el esparcimiento del reino de Dios, como las aguas cubren la tierra, el fin de esta era será anunciado y traerá a complacencia el glorioso reinado de Cristo cuando retorne. La evangelización del mundo es el deseo de la voluntad de Dios claramente expresados para que Él pueda redimir su gente de sus pecados. Nuestro encargo es hacer discípulos de todas las gentes y fundar iglesias en toda comunidad. Gracias a Dios, Iglesia Oasis está preparando para hacer eso. Aunque cerca de 420,000 cristianos alrededor del mundo están enrollados en la misión intercultural, este es un número pequeño comparado con la necesidad primordial de alcanzar a todas las familias de la tierra. Diariamente, 55,000 personas nacen en las zonas no evangelizadas del mundo. Esto nos obliga a buscar estrategias más allá de lo que estamos haciendo actualmente. Roberto McQuilkin, que era misionero en Japón, escribió: hasta que cada persona haya escuchado con entendimiento y cada comunidad tenga una congregación que dé testimonio de los hijos de Dios, no podremos decirle al Padre Celestial: todo está cumplido. La tarea que nos ha dado la hemos logrado. La iglesia en gran manera ha fallado a esta tarea porque no hemos captado claramente el impacto del mensaje misionero por medio de la Escritura. En cambio, usamos anteojeras que nos mantienen concentrados en nuestro mundo pequeño y la visión limitada. Sin embargo, en la iglesia primitiva, el Señor añadió a su número día a día a los que estaban siendo salvos. Hechos 2:47. Nosotros tampoco hemos tenido la fe de creer que Dios nos puede usar para comunicar el mensaje de salvación por fe a otros, especialmente a aquellos que no son de nuestra cultura. Ojalá el Señor nos dé los ojos
para ver la cosecha que está madura para la siega entre las familias de la tierra y la fe de creer que podemos ser usados para recoger esa cosecha de que Jesús nos enseñó en Mateo 9. ¿Sabes que hay más de 11 millones de turistas anuales en este país? 11 millones cada año. Vienen de todas partes del mundo. También hay inmigrantes de todas partes. La mayoría de ellos no conocen el Evangelio, pero puedes alcanzar al mundo desde aquí. En mi poco tiempo aquí he hablado con personas de Ucrania, Canadá, Corea, Guinea Ecuatorial, Haití, Pakistán, Kazajstán, Emiratos Árabes Unidos, China, España, Cuba, Perú, Honduras, Argentina, Brasil y Venezuela, y musulmanes de Senegal, Líbano, Palestina y Egipto. Aunque el reto de la obra a realizar ante nosotros es grande, no es tan vasto como la grandeza de nuestro Dios suficiente. Nosotros podemos seguir adelante para llevar a cabo este llamado con fe y con arrojo, pues sabemos que Cristo está con nosotros hasta el final y todo es en última instancia Dios quien trabaja en y a través de nosotros para lograr su buen placer a través de su promesa. Y Dios no puede mentir. Nos asegura su poder, autoridad y presencia por medio de su Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, gracias por tus promesas y tu mandato a nosotros para ir y hacer discípulos y plantar iglesias y discipular a las naciones. Úsanos, Señor, de gran manera como tu congregación de gente llamado para glorificar tu nombre por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén.